tenemos el agrado de presentar una publicación de una editorial alternativa, sobre todo porque en Venezuela el auge de los medios alternativos, comunitarios, medios combatientes que han apoyado este proceso revolucionario y que venían haciendo trabajo mucho antes de que llegara al poder nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ya colectivos como La Mancha y en este caso Colarevo han hecho un trabajo extraordinario. Colarevo ha trabajado mucho la parte digital, también tiene el medio impreso y además han entrado dentro del mundo editorial con esta publicación, para la cual tenemos acá a nuestro escritor homenajeado Luis Brito García, pero además uno de sus autores, que es Marcelo Colucci, editado acá en Venezuela por la Fundación Editorial del Perro y la Rana, manda este mensaje ya que no puede estar presente hoy, y voy a leer la carta. Dice así: queridos amigos de la Filben 2012, aunque cada vez más la cultura mediática y las tecnologías digitales nos vayan modelando con fuerza creciente, aunque cada vez más el copia y pega y la consulta rápida de tips decidan nuestra forma de aprender y comunicar, aunque el pensamiento crítico esté herido, quizá no de muerte, pero sí con pronóstico reservado, siendo lentamente reemplazado por una cultura de lo light, la superficialidad. Si bien es cierto que cada vez más las nuevas generaciones crecen con un espíritu de rapidez e inmediatismo donde, por ejemplo, leer una larga novela de 300 páginas va siendo pieza de museo, pese a que, según la encuestadora Gallup, por cierto, nada sospechosa de comunista, indicó no hace mucho que el 85% de lo que un adulto en término medio urbano sabe en términos políticos, sociales e ideológicos proviene de los medios masivos de comunicación, la televisión fundamentalmente. Si bien es cierto que la UNESCO vaticinó que en unas pocas generaciones toda la educación se hará en forma virtual, prescindiendo del educador de carne y hueso, aunque estamos viendo en forma creciente el medio de lo que se ha dado a llamar la guerra de cuarta generación, es decir, un continuo bombardeo mediático y reflexivo que nos lleva día a día la cabeza con esquemas preconcebidos que nos adormecen y maniatan, y donde hay buenos y hay malos, donde las fuerzas del capital y la modernidad ganan siempre la batalla sobre el mal que representan los pueblos que alzan su voz, como sucede ahora en el caso de la Venezuela bolivariana. Pese a que la consigna en nuestros tiempos, puesta en marcha por los grandes poderes que dominan la escena mundial, podría resumirse con la fórmula: no piense y mire la pantalla. Pese a todo ello, creemos firmemente que la lectura no ha desaparecido ni debe desaparecer. Por eso, saludamos efusivamente la realización de esta Feria del Libro Filben 2012, pues representa una invitación a seguir leyendo, a seguir manteniendo el espíritu crítico, a seguir intentando ir más allá de una simplista y adormecedora cultura basada en la imagen como centro del mundo. Leer ha sido y es y debe seguir siendo un arma liberadora, un paso adelante en la titánica tarea de criticar la realidad, de construir alternativas, de pensar y tomarse muy en serio que otro mundo es posible, imperiosamente necesario. El libro que hoy Ramón Martínez y yo, con prólogo de Luis Brito García, ponemos en sus manos, pretende ser un pequeño granito de arena en esta lucha por un mundo menos desequilibrado que el actual. Esperamos que sirva este humilde aporte. Desde ya, muchas gracias. Marcelo Colucci, desde Guatemala. Bueno, ahora para seguir con esta presentación, nuestro escritor homenajeado Luis Brito García, y luego tendremos unas palabras de Ramón Martínez. Adelante, Luis Brito. Bueno, buenas noches de nuevo, porque la mayor parte de las caras que están aquí estaban aquí hace un rato también.
insisto que es el sistema de sillas calientes. Aquí ninguna silla se enfría y ninguna mente tampoco, que es más importante. Estamos en un estado de perfecta congestión de ideas. Bueno, así como me dio el placer que ustedes habrán notado presentar el libro de Jerónimo, la presentación de este me sume en un estado de desesperación por el tema que trata. Me hicieron el honor, porque aquí el honor no es nada más que lo manejan uno, de pedir una introducción a un libro que es muy completo. Y entonces, bueno, puedo volver a mencionar una de las cosas que me llevaron a añadir un aporte muy pequeño a este trabajo que es fundamental, importante, como alerta mundial. Sobre la droga, las sustancias alteradoras de la conciencia, alteradoras del ánimo, hay mucho debate y podría haberlo. Piensen ustedes que hay civilizaciones completas en las que el alcohol es considerado la peor abominación del mundo. Un cóctel que se echa a alguien es un pecado que lleva a la pérdida del alma, etcétera. Durante un tiempo la utopía navegó sobre el velero de la droga, el LSD, alterador de la conciencia, promovido por Timothy Leary y además publicitado por mentes tan poderosas y respetables como las de Aldous Huxley. Entonces, uno podría decir, bueno, cabe una reserva sobre esto. Bueno, no, así como nos acercamos en algunos extremos a algún tipo de drogas pueden revelar experiencias distintas y alterar la conciencia, etc. Encontramos por el otro lado otro matiz subterráneo de la droga, no necesariamente esas alteradoras de la conciencia, que induce un verdadero pánico. La gente tiende a pensar en la droga, que es una cuestión de algunos malandritos en los barrios, que entonces se pelean entre ellos y matan uno que otro, se matan uno que otro, y bueno, mejor porque con esos arreglos de cuentas se sale ganando, etcétera. No. La droga es un sistema mundial de dominación que tiene episodios históricos tan asquerosos como la guerra del opio. Inglaterra y otras potencias occidentales declararon sangrientas guerras para obligar a un país tan inmenso, antiguo, respetable, con una cultura tan extraordinaria como China, obligarlo a comprar opio. Esas son las potencias occidentales que actualmente dicen con sus superpolicías que están evitando un flagelo. No, históricamente son los grandes. Primero provocaron el hambre en India, en la India, porque el viejo sistema de cosechas inglesas, de los hindúes, que era administrado por los Maharayas. Los Maharayas eran esencialmente administradores del agua. Fue desmantelado por los ingleses para plantar cáñamo, que era muy útil para las sogas de su marinería que dominaba el mundo, y marginalmente, desde luego, está la cannabis índica, con la cual la reina Victoria cogió unas notas extraordinarias porque decían que era muy buena contra los calambres menstruales. Yo no sé qué se fumaría Lewis Carroll cuando escribió la cuestión de Alicia en el País de las Maravillas. Pero fíjense usted que la última película de Burton, lo que hace Alicia en cuanto se dejase ese novio fastidioso es coger un barco e irse para China. Eso evidentemente tenía relación con la espantosa operación que estaba haciendo Inglaterra. Destruyó gran parte del sistema de cosechas hindúes y entonces las sustituyó por cultivos de amapola, de los cuales se sacaba el opio, y entonces, bueno, empezó a vendérselo a China. El emperador de China vio que eso era un elemento de destrucción de su pueblo, y a pesar de que eso era un ingreso fiscal muy grande por unos impuesticos que se cobraban, tomó la decisión ética, nacionalista, si podemos decirlo, de prohibir el tráfico de la droga. Hay una anécdota en ese sentido muy conmovedora.
el emperador, el hombre del celeste imperio, el que regulaba las armonías de la naturaleza con la tierra y la humanidad, reúne a su gabinete y le dice: de aquí no sale nadie hasta que terminemos de discutir un asunto. Y a las pocas horas ya todos sus ministros estaban con un síndrome de abstinencia que no podían aguantar y se arrojaron al suelo desesperados a suplicarle piedad para poder salir corriendo a echarse una buena fumada de opio que los librara. Imagínense ustedes cuando el poder central, yo no sé, debe ser que el emperador no había fumado y entonces declaró la prohibición de la importación de droga e hizo destruir unos cargamentos de droga que estaban en los muelles de China. Esa decisión ética, esa decisión valiente, esa decisión patriótica, si se pudiera hablar en ese caso, fue respondida por las potencias occidentales con una guerra espantosa. Bloquearon y cañonearon los puertos de China, como sucedería después con los puertos de Venezuela, cuando Venezuela tomó también una decisión patriótica y se juntaron los alemanes, los ingleses y los italianos para bombardearnos, como lo hicieron con China. De resulta ese bombardeo impusieron los infames tratados, como le dicen los chinos. ¿Qué eran los infames tratados? Tratados de libre comercio. Es decir, ahora los imponen diplomáticamente. En esa época por lo menos tenían que gastar en cañonazos para imponer aquello. Fíjense cómo a medida que el imperialismo se hace más humanitario, se hace más detestable, es como el retrato de Dorian Gray. En cuanto trata de mostrarse bondadoso, aquello se pudre todo y se cae. Bueno, una guerra para someter al país más poblado y quizás más civilizado del planeta, para inducirlo a la esclavitud de la droga, una droga que crea hábitos. Hegel decía que para el siglo XVIII, decía: los chinos nos aventajan en todos los oficios y las artes de la vida civil y apenas les somos superiores en uno que otro aspecto del arte militar. Allí estaba el Busiri. A cañonazos destruyeron la vieja flota de Junco del emperador, batieron sus fortalezas, invadieron, ocuparon las costas y establecieron un conjunto de enclaves que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, y después, cuando por fin el camarada Mao acabó con aquel relajo y estableció el derecho del pueblo chino a no recibir droga. Otras incidencias de eso son igualmente deliciosas. La guerra de Vietnam, que se extendió después a Camboya. Camboya fue constituida en un campo de sembradío de droga. Sencillamente, había una cosa llamada Air no sé qué cosa, de una compañía aérea financiada por la CIA y el poder de Estados Unidos, que era una inmensa empresa de narcotráfico. Entonces, cuando usted ve en las películas ese cuento de un malvado que agarra y mata al otro, muy escondido, no, la droga circula porque hay un poder que la protege.